Bueno, la pregunta es muy sencilla, pero difícil de responder. La pregunta es, ¿se debe de regular en las tiendas las compras? ¿Se deben de regular en las tiendas las compras? Bueno, la gente está comprando muchísimo papel de baño, ya prácticamente no hay papel de baño. Se debe de regular el número de paquetes, sobre todo en las tiendas, pues estas que venden al mayoreo, de estas tiendas grandotas, donde hay que entrar con credencial, o dejemos que todo sea a libre albedrío, al que caiga, al primero que llegue, o al ahí se va. Estamos viviendo un momento difícil porque, aunque no estamos propiamente en México, estoy hablando de México, en una crisis total, pues la gente de todos modos está haciendo compras de pánico. Entonces, o se controlan o no se controlan. Éntrale a la polémica. Bueno, pues esta imagen ya inclusive yo ya se las presenté, les presenté unas imágenes exclusivas en su momento en una de estas famosas tiendas, en un video que hay de Hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas, en Pueblo Informado. Y aquí hacen una pregunta: ¿por qué el coronavirus nos lleva psicológicamente a las compras de pánico? Bueno, ante los efectos de miedo que ha ocasionado la epidemia del coronavirus entre la sociedad de México, un académico de la Facultad de Psicología explicó que se dan casos como las compras de pánico. En esta entrevista, el especialista explicó que en inicio el pánico, el miedo, nos pueden parecer reacciones negativas, incómodas, pero en realidad son actos del ser humano que buscan un equilibrio. Es un mecanismo de adaptación del ser humano. Detalló que cuando se supera cierto nivel, el pánico puede contagiarse. Dijo que tiene la misma lógica que un virus. Es muy contagioso. Indicó que se contagia porque no apela a nuestra racionalidad, sino al instinto que tenemos de que cuando tenemos un desequilibrio, buscamos normalizarnos, y de ahí se explica que cuando observamos un comportamiento que mucha gente hace algo, lo intentamos imitar porque pensamos que nos encontramos en ese desequilibrio. Dicho de otra manera, pues si los demás lo hacen, pues yo también lo voy a hacer, para que no haya esto. El especialista señaló que para reducir el pánico entre la población por coronavirus y consecuentemente que imite acciones, la información es el mejor antídoto. Afortunadamente la solución es muy sencilla. No necesitamos grandes técnicas ni grandes teorías. Con información, con contexto, esto ayuda a que la persona empiece a asimilar, a darse cuenta de cuáles son sus opciones, si lo que está haciendo es realmente correcto o no. Y aseguro que en este caso, la responsabilidad de los medios de comunicación, la responsabilidad de todos, nos corresponde en el sentido de dar información puntual, dar constantemente datos, contexto, para que una vez informado, esto disminuye mucho lo que se conoce como contagio de miedo por sentido del rumor. Contagio de miedo por sentido del rumor, no por sentido del humor, sino por sentido del rumor. Bueno, pues esa frase la voy a copiar, me parece una buena frase. Contagio de miedo por sentido del rumor. Bueno, pues ahí está más o menos cómo está este asunto. Y bueno, pues miren, es muy difícil a estas alturas del juego decirle a la gente qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, pues para que de alguna manera no haya este tipo de contagios, no haya este tipo de contagios del rumor. Es muy difícil y siento que de alguna manera pues no va a ser nada fácil, a final de cuentas, solucionar este conflicto. El problema de la información y el problema de todo es ¿cómo le hacemos para entender qué es lo que está pasando? Bueno,
si yo asumo una postura pasiva, corro el riesgo de que me quiten lo que tengo. O sea, ¿en qué sentido? Mientras, pues la vieja fábula, mientras la hormiguita está juntando, ¿cómo era en la fábula? Mientras la hormiguita estaba juntando no sé qué, para el invierno, el otro monito, el otro animalito, pues se lo estaba gastando. O sea, eso es una actitud pasiva. Existe la otra actitud, que es la actitud activa, que es la actitud de voy a acumular, no vaya a ser la de malas, que esto se ponga peor, que es un poco como pues lo que haría la hormiguita en esa fábula, que no me acuerdo cuál es, pero da lo mismo. Y existe la otra posición que quizás sea la más racional o la más equilibrada de todos, es decir, bueno, voy a comprar lo que necesito verdaderamente y quizás de esto que necesito voy a comprar un poco más. Voy a poner el caso de la influenza, de la famosa influenza de hace pues 11 años aquí en México, que vivimos una circunstancia más o menos parecida y donde fue muy clara la acción activa y fue muy clara la acción pasiva. Es decir, mucha gente empezó a acumular cosas y cuando vino el desastre, cuando vino la parálisis del país, pues estaban por lo menos, pues de alguna manera por lo menos estaban cubiertos. Y los que actuaron de una manera pasiva, es decir, que no hicieron nada, que no se creyeron nada, pues a final de cuentas se quedaron bailando en todos los sentidos. ¿Qué pasó? Pues no pasó nada. O sea, pasó todo y no pasó nada. Es decir, el que acumuló al final de cuentas se gastó todo y el que no acumuló al final de cuentas pues tuvo que sufrir las consecuencias. Es un fenómeno muy extraño. Yo sí soy de la idea, yo, Leonardo Schwebel, soy de la idea que se tiene que regular el mercado. Ya lo vivimos en el 2009 y ahora en el 2020 lo estamos viviendo de nuevo. O sea, hay personas que han comprado arteros de papel de baño que no existe ningún razonamiento de por qué, cuál es la razón. O sea, quizás porque alguien explicaba y decía, porque es algo que no se puede sustituir. Si se te acaban los refrescos, pues tomas agua. Si se te acaba el agua, pues tomas otra cosa. Pero en el caso de papel de baño, pues como que no existe la opción B. O es papel de baño o no sé, papel periódico, yo qué sé, qué otro tipo de cosas. Yo creo que sí se tiene que regular sin afectar, digamos, los intereses económicos de nadie, pero sí un poco como que no depender tanto de lo que haga o no haga una tienda, sino depender un poco de un criterio, decir, bueno, vamos a hacer, si alguien quiere llevarse, no sé, determinado número de latas, se venden, determinado número de papel de baño, se vende, determinado número de agua o litros de agua o bidones de agua o botellas de agua, se vende. Yo sí creo que ya estamos entrando, antes de que esto se complique más, porque lo que estamos viviendo ahora es apenas el inicio de la película. O sea, todavía no vemos el final de la película y todavía no vemos qué va a pasar con toda esta circunstancia. Yo sí creo que debe de haber una regulación un poco más estricta, un poco más, a lo mejor basado en la lógica, de decir, bueno, si esto va a durar, como dijo el señor del vocero de salud, 12 semanas, pero 12 semanas ¿a partir de cuándo? A partir de la fase 1, a partir del primer paciente, a partir del primer muerto, a partir del primer día de la fase 2, a partir de cuándo se cuentan las 12 semanas, porque todavía oficialmente seguimos en la fase 1. Algún día vamos a entrar a la fase 2 y algún día va a haber un primer muerto.
Entonces, ¿desde cuándo se empiezan a tomar las 12 semanas? Entonces, pues yo creo que lo mejor de todo este tipo de cosas es que sí se regule el mercado para, si no evitar las compras de pánico, sí evitar lo que podríamos, pues lo que se podría llamar que es un desabasto que sí puede tener consecuencias para mucha gente necesitada o mucha gente que requiera de algo. Eso es lo que yo opino. ¿Tú de qué lado estás? Éntrale a la polémica.